Reciban todos un cordial saludo, bienvenidos a nuestro curso de programación y métodos numéricos. En esta ocasión hablaremos un poco sobre diagramas de flujo. El curso va a estar orientado especialmente a programación en C. Sin embargo, cualquier lenguaje de programación va a poder ser usado, ya que vamos a usar recurrentemente diagramas de flujo y estos son en general una lógica que se puede aplicar para cualquier lenguaje de programación. ¿Cuál es el inconveniente? La sintaxis. La sintaxis de cada lenguaje de programación va a diferir un poco, va a ser un poco diferente. Cada uno tiene como su estructura lógica para manejar sus archivos, para definir sus variables. Sin embargo, pues también van a compartir muchas cosas en común y por tanto, si se maneja un lenguaje u otro, pues va a ser fácil como poder pasar de un lado a otro, por decirlo de alguna manera. Por otra parte, el curso tampoco va a trabajar única y exclusivamente C, más adelante se verán otros lenguajes de programación, en particular algunos de alto nivel y que están enfocados a la ingeniería o las ciencias exactas, como por ejemplo Scilab o Octave. No se trabajará, digamos, software como MATLAB por ser privativo y por tanto limita un poco el acceso a ese tipo de software para ejecutarlo en un ordenador y también pues por su costo. Por otra parte, se trabajará en Linux, no se trabajará en Windows. En Windows hay algunos compiladores que se pueden conseguir para trabajar en C y en C++. Sin embargo, si esto no es posible por X o Y motivo, también se puede instalar una VirtualBox en el ordenador y ejecutar un entorno Linux, aunque esto dependerá mucho de la máquina que se tenga. Si es una máquina con pocos recursos, esta es una opción que habrá que desecharse. También existe la opción de bootear una USB y trabajar en modo live desde un Linux cualquiera. Por supuesto tendrán que utilizar dos memorias USB, una para guardar sus archivos que se vayan desarrollando, digamos, en el curso, y la otra pues donde literal vivirá el sistema operativo. Una vez ustedes acaben la sesión en modo live, este automáticamente borrará todos los archivos o programas que se hayan instalado en esa USB. Bueno, no siendo más, comencemos. Esto, que se llama diagramas de flujo o pseudocódigo, en general se usa para planear cómo se realizará una programación de un problema en cualquier lenguaje de programación. Simplemente lo que se hace es organizar la secuencia lógica de cómo se va a construir el programa antes de pasar directamente al compilador. Para esto se tendrán ciertas reglas o símbolos. La primera es la terminal, donde simplemente se le dará inicio al programa y también fin al mismo. Se simbolizará de esta manera: entrada y salida de datos, es decir, qué se le pedirá al usuario que ingrese y qué se le mostrará al usuario para que sepa qué ingresar. Procesamiento, simplemente qué actividades aritméticas tendrá que ejecutar el programa o, o lógicas, ¿sí? Para que pues se obtenga un resultado B. La decisión es, bueno, de acuerdo a los resultados que yo ya tengo, entonces hago esto o aquello. El conector se usará simplemente cuando el programa tenga intrincadas ramas, o mejor dicho, sea difícil especificar que va de un punto A a un punto B. Entonces el conector servirá como un pequeño espacio vacío donde se podrán, digamos, intersectar dos órdenes que parecen dar a la nada. Y la preparación básicamente son como los antecedentes que debe tener, digamos, mi secuencia lógica antes de comenzar a hacer su análisis. Bueno, veámoslo con un ejemplo. Construye un programa que decida si un número es par o impar. Bueno, revisemos la solución. Antes de eso tenemos que definir qué es un número par. Entonces un número par se definirá como un número que al calcularle su módulo con 2 de 0. ¿Esto qué quiere decir? Que al hacer la división entre A y 2, su residuo sea igual a 0.
Un ejemplo de eso es 32 dividido entre 2. Bueno, ustedes dividen 32 entre 2, da 16 y por tanto su residuo es 0, es decir, 32 es par. Ahora bien, tenemos que tener también la definición de número impar que pues es básicamente casi que inmediata, pues si el módulo es distinto de 0 entonces es impar. Tómese como ejemplo 17, si 17 se divide entre 2, esta división en números enteros, no estamos trabajando por supuesto en números reales, daría 8 y nos daría un residuo de 1, es decir que su módulo sería igual a 1 y por tanto el número es impar. Otra cosa que se ha de tener en cuenta es que deberá ingresar el usuario. Bueno, pues el usuario deberá ingresar el número que desea analizar, no necesita ingresar más, el resto lo tendrá que hacer la computadora. Bueno, cómo se usa o se construye la función módulo ya depende, digamos, de la creatividad de cada uno y del lenguaje de programación que se está haciendo. La mayoría de lenguajes de programación ya viene con la función módulo predeterminada y por tanto no habrá la necesidad de construirlo. Sin embargo, pues la construcción siempre se va a poder hacer a partir de las definiciones que hemos dado y por supuesto pues tendrá una que otra línea de código de más, pero pues no será ningún problema para, digamos que para realizarlo. Y se habrá de usar un condicional, ¿no? Entonces tenemos dos caminos, o es par o es impar, entonces utilizaremos algún condicional para que tome la decisión el programa y nos clasifique el número. Veámoslo en un diagrama de flujo. Entonces acá tenemos el inicio del programa, luego le pedimos al usuario que por favor ingrese a, o sea que lea a, ¿sí? Bueno, acá también le podemos colocar otro cuadrito donde le mostremos al usuario, digamos, por favor ingrese a, pero bueno, por ahora simplifiquémoslo con uno solo, que lea a. Luego aquí entramos en un cuadro donde se tomará la decisión, entonces el módulo de A es igual a 0, si es así, entonces el número es par, ¿cierto? Si no es así, entonces el número es impar. Y por tanto, le haremos la siguiente orden. Si es par, imprima al usuario que es par. Y si es impar, imprímale al usuario que es impar. Y finalmente, dele fin al programa. Es decir, que si es par, entonces coge por este camino, lo clasifica, le imprime al usuario y finaliza el programa. Si es impar, coge entonces por este camino, lo clasifica como impar, le escribe al usuario que es impar y finaliza el programa. ¿Listo? Bueno, ya teniendo la estructura, vamos a ver cómo se vería en lenguaje C. Entonces lo primero que hacemos es llamar una librería que es stdio.h. Esto trae por defecto algunas operaciones aritméticas básicas predefinidas y también la función de imprimir y recibir archivos, por eso la vamos a usar. Finalmente tenemos orden o main que simplemente sirve para finalizar el programa, es decir que a partir de lo que se coloque digamos aquí dentro, pues el programa podrá finalizar o no. En este caso lo dejamos vacío, es decir que le tenemos que retornar algo, por ejemplo un 0, pues para que el tipo finalice su función. Listo. Ahora para poder pues escribir nuestro programa tenemos que definir la variable a, que se definirá como un número entero, ¿sí? ¿Por qué un entero? Porque pues en números reales hablar de módulo es imposible. Todo número real es divisible por otro número real. Entonces tenemos que decirle al programa que lo vamos a tomar como un número entero. Si fuese un número real lo llamaríamos float o flotante. Bueno, ahora ¿qué vamos a hacer? Le tenemos que decir al usuario que por favor imprima. Bueno, aquí esto que aparece al principio lo habíamos colocado como, bueno, sí, como antes de esto, no, técnicamente en el diagrama de flujo no importa mucho esto. Entonces le decimos al usuario que por favor nos diga qué número desea analizar. Obsérvese que aquí aparece un \n, esto es para un salto de línea, es decir que es para que no se les apeñusque todo como en horizontal, sino que él deje un espacio, salte una línea y bueno, y siga haciendo el proceso. Entonces aquí nos dice ingrese el número que desea analizar, bueno, se hace el salto, ¿tan? Y luego le decimos que reciba la variable a, ¿sí? Acá significa esto que aparece acá, que la variable a no tiene un valor determinado y que el usuario la va a ingresar. Esto que aparece aquí es el carácter o la naturaleza de la variable.
En este caso, como es un número entero, ¿sí? Pues le colocamos porcentaje i para que el tipo sepa que está recibiendo un número entero. Si fuera una variable alfanumérica, le colocaríamos entonces una c de char. Pero bueno, eso lo veremos más adelante, y si fuese un número real le colocaríamos una f de float. Listo, entonces el programa ya recibió el valor de a, y luego aquí llegamos a la parte de la decisión del diagrama. Entonces, si el módulo, en este caso el módulo se simboliza como a porcentaje 2. Si el módulo es estrictamente igual a 0, aquí en la programación el igual, solito, va a ser más como una variable de asignación más que como el igual tradicional que se conoce en matemáticas. Entonces, hablaremos de esta manera. Si a módulo 2 es estrictamente igual a 0, entonces imprímale al usuario que el número es par. Es decir, aquí ya clasificamos, ya estamos clasificando que el número es par, que era lo que teníamos ahí en nuestro diagrama de flujo. Obsérvese que aquí aparecen, digamos, paréntesis redondo, y encierra la condición por la cual nosotros decimos que el número es par. Por otra parte, como esto es una dicotomía, es decir, tenemos solo dos opciones, pues vamos a usar el else, y con el else pues simplemente le vamos a decir, bueno, pues como no es par, pues tendrá que ser impar, y le vamos a decir al usuario que el número es impar. Luego retornaremos un 0 para que se acabe el programa, y listo. Esa sería la construcción del programa en lenguaje C. Cosas que hay que señalar bastante importantes. La primera, observen que algunas órdenes tienen punto y coma. Eso únicamente se aplica para las órdenes que no son, digamos, de decisiones o ciclos. Por ejemplo, el if no lo tiene, ¿sí? Y el ciclo while y el ciclo for tampoco lo va a tener, exceptuando el ciclo do while, donde sí va a aparecer un punto y coma al final, pero es el único ciclo que va a tener eso. Case, si mal no recuerdo, tampoco lo tiene, ¿sí? Bueno, realmente no se llama switch case, pero bueno, eso se verá más adelante. A continuación les daré la bibliografía, pero por supuesto el video no acaba acá, sino que vamos a ir a una terminal Linux y vamos a construir el programa desde cero. Bueno, la bibliografía, aquí aparece Administración de Sistemas GNU Linux, de Julio Gómez López, está en lengua castellana. Es un libro que es relativamente sencillo de conseguir en algunas regiones, en otras no tanto. Programación en C, de la editorial McGraw-Hill, es un librito que ya tiene sus años, sin embargo mucha de la información que está allí es muy útil, es bastante ilustrativo, tiene muchísimos ejemplos donde van a poder analizar muchísimo código. Para aprender este tema de programar, pues también se necesita leer mucho código, ver mucho código, y pues este es un excelente libro para comenzar. Sin embargo, tiene algunas cosas desactualizadas y utiliza un programa llamado Turbo C++, creo, o C, bueno, sí, Turbo C++, no recuerdo muy bien. Era de paga, según el libro, más o menos, pero no sé si ahora sea gratuito o todavía exista. De todas maneras, pues eso es como para trabajarlo desde Windows, y además su sintaxis es un poco más flexible, así que permite al usuario que cometa ciertos errores. No recomiendo hacerlo, es mejor ser bastante estricto con respecto a la sintaxis y escribir bien el código para evitar, digamos, posibilidades de ambigüedad. Otro libro que es donde sacamos los diagramas de flujo es Matemáticas para Computación, también de la editorial McGraw-Hill, muy bueno. Ahí hay muchas más herramientas de las que estamos enunciando en este video, por supuesto, altamente recomendado. Si quieren comenzar con este tema de la programación, van a tener que aprender algunas cosas de matemáticas, aunque en general pues el programador no tenga que saber tanto en algunas áreas con respecto a la matemática, pero es muy bueno que tengan esa información. Y aquí pues hay una página web de Wikilibros, allá también hay un manual de programación en C que lo podrán consultar, es totalmente gratuito, es también bastante bueno, hay bastantes ejemplos, y pues acá en el link realmente programación lleva una tilde aquí en la O donde señala el cursor,
Pero bueno, el látex me presentó un problema con respecto a esa tilde que aparece ahí, entonces no la pude especificar. Bueno, a continuación veremos cómo se construye este programa desde una distribución Linux. Bien, ahora estamos en nuestra distribución Linux. Como pueden ver, se está ejecutando desde una VirtualBox. En este caso se está usando Arch Linux. ¿Por qué lo muestro desde acá? Porque como pueden ver, en Arch Linux pues no tengo una interfaz gráfica, es bastante ligero y por tanto sirve bastante para practicar cómo moverse, digamos que con pura línea de comandos, aunque para el usuario convencional esto será algo engorroso y pues bueno, no es muy recomendable, además de que programar el buen funcionamiento de Arch Linux es bastante complejo y por tanto pues no es muy agradable al principio. Pueden utilizar cualquier otra distribución, por ejemplo Debian o Fedora, Ubuntu también es una buena distribución, o cualquiera de sus derivados, ¿no? Bueno, en este caso voy a ingresar a mi perfil para trabajar. Voy a borrar con clear un poquitico la pantalla y bueno, voy aquí a usar algunos comandos para moverme dentro de los ficheros de Arch Linux, que también son válidos por supuesto para cualquier Linux. Entonces, si yo quiero ver qué carpetas hay en mi home, utilizo el comando ls. Home es el lugar donde yo guardo mis carpetas. Como pueden ver, aquí aparecen varias cosas: descargas, documentos, escritorio, imágenes, música, plantillas, programas, público, videos, etc. Yo me voy a dirigir a programas, entonces aquí le coloco el nombre y aquí, como pueden ver, hay varios, digamos, programas ya hechos, ya preestablecidos. Nosotros pues como estamos construyendo todo esto, pues no los vamos a usar por el momento, sino que vamos a rehacer algunos y a construir otros nuevos. Bueno, entonces para crear una carpeta desde Linux y estando en la terminal se usa el comando mkdir y se le da el nombre a la terminal, a la carpeta. Entonces aquí le voy a colocar curso C para identificarlo y luego, como pueden ver, aquí ya aparece la carpeta que está en morado, que dice curso C, y pues ahora me dirijo hacia allá, escribo curso C con CD, ¿sí? Bueno, CD me permite moverme entre las carpetas, es decir, yo coloco CD, nombre de la carpeta, le doy enter y eso me dirige hacia allá. Les recomiendo que creen carpetas sin espacios, todo pegado para que no haya problema con la identificación de la carpeta. Si le dan ls no aparece nada, ¿listo? Bueno, algunos Linux traen por defecto, digamos, un editor de texto llamado Nano, que no es muy difícil de usar y que tiene varias herramientas para programar. Si no está instalado, dependiendo de la distro que ustedes estén usando, tendrán que utilizar uno que otro comando para instalarlo. Aquí en Arch Linux ya lo tengo instalado, entonces escribo nano par o pares, sí, pares.c, lo voy a llamar así a mi programa, y como pueden ver aquí ya me aparece el editor de texto, pero desde la terminal, aunque también se puede trabajar desde cualquier otro editor de texto, excepto por ejemplo Word o ese tipo de cosas que ya contaminan el código. Entonces, como se les había dicho, vamos a utilizar la carpeta include stdio.h, ¿sí? Y vamos a definir la orden main y la vamos a dejar vacía. Abrimos corchetes, cerramos corchetes, es mejor hacerlo desde el inicio para que no se los olvide. Y de acuerdo a lo que hemos dicho, tenemos que pedirle al usuario que ingrese la variable a, pero para eso tenemos que definir el tipo de la variable, que en este caso va a ser un entero. Luego decimos printf, recuerden que estas órdenes siempre terminan con punto y coma. Aquí las comillas son esenciales para saber qué es lo que se le va a imprimir al usuario. Entonces acá le colocamos ingrese el número que desea analizar. Bueno, ustedes pueden escribir cualquier otra frase, no importa. Ese \n era lo que les decía, lo del salto de línea, pero ya vamos a ver qué es lo que hace realmente ese salto de línea.
Listo. Ahora scanf, como ya se había explicado, se tiene que definir la naturaleza de la variable, que en este caso es porcentaje i, perdón, no f sino i, coma, y luego se coloca la i comercial y se le pide que ingrese la variable a. Ya ingresado la variable a, bueno, aquí podemos hacerlo diferente a como lo teníamos programado antes, ¿no? Podemos definir el módulo. El módulo lo podemos definir con otras variables extra, entonces coloquemos, no sé, la variable x y la variable mod. Vamos a ver si nos alcanza. Entonces x va a ser como a partido entre 2, punto y coma, ¿cierto? Y el módulo lo vamos a definir como el número a menos 2 por x. Ese va a ser nuestra variable módulo. Entonces, como pueden ver, me estoy basando en la definición para construir mi variable módulo. Sí, claro, pues si yo cojo el número, por ejemplo, si el número fuese 13, 13 dividido entre 2 nos daría 6. Entonces, si cojo a 13 y le resto 6 por 2, me haría 1. Y pues ese sería el módulo, ese resto. Listo. Entonces ya lo tengo definido. Aquí le colocamos la sentencia if y le decimos, bueno, si módulo es estrictamente igual a 0, quiero que haga lo siguiente. Entonces abrimos corchete, cerramos corchete. Recuerden siempre hacer esto digamos, por buena costumbre de programar, ¿sí? Printf, el número es par, \n para que haga el salto de línea y no se les apeñusque eso. Recuerden cerrar las comillas. Y por supuesto, si no es esto, es lo otro. Entonces utilizamos else. En else no hay que especificarle nada. Él sabe que si no se cumple lo del if, tiene que saltar al else. Entonces printf, y aquí colocamos el número es impar. Listo. Punto y coma. Y luego retornamos return 0 y punto y coma. Bueno, revisemos que en efecto no se nos haya pasado nada. Definimos la variable x, definimos el módulo, se colocaron todos los puntos y coma. Bueno, y para guardar nosotros tenemos que oprimir control O, pues ahí aparece por pantalla control O. Nos dice que si queremos escribir el fichero pares.c, claro, le damos enter y luego control X para salir. Listo. Voy a limpiar la terminal con clear y luego si le doy ls, pues ya aparece pares.c. Entonces, para compilar aquí en C, en Linux, perdón, para compilar un programa en C en Linux para que sea ejecutable, escribimos gcc, nombre del programa que hemos construido, que es pares.c, menos o para darle el nombre al binario, es decir, al ejecutable, y le vamos a colocar pares sin la extensión .c. Si hay algún error en la sintaxis, él me lo informará, esperemos que no. Perfecto, no hay ningún error. Ahora, si oprimo ls, miren que ya aparecen dos programas, uno que está en verde y uno que pues está, digamos, en un color oscuro. El verde es el ejecutable. Entonces, para ejecutar el programa escribimos /pares y ahora dice ingrese el número que desea analizar. Cojamos el 13 ejemplo. El número es impar. Bueno, aquí si ven que cuando imprime el número es impar, quedó esto aquí todo feo. Entonces escribimos nano pares.c y aquí donde nos faltó el \n, que era lo que les decía, para que quedara bonito el código, control O, control X, lo añadimos y tenemos que volver a compilar todo. Volvemos y compilamos y ejecutamos. Ahora cojamos otro número impar, por ejemplo 25, el número es impar y miren que ya la organización es mayor. Ahora cojamos otro número, por ejemplo el 46, el número es par. Entonces, como pueden ver, hemos definido la variable módulo sin necesidad de utilizar una sintaxis nativa en C y hace lo mismo que el programa
que les mostré anteriormente. No siendo más, muchas gracias por la atención que le han prestado a este video. Esperamos que les sea muy ilustrativo y los seguimos esperando para una próxima ocasión. Hasta luego.